Hola hermano, buenas noches. Ya damos la bienvenida a aquellos que se van uniendo a este tiempo especial. Ahí nuestra hermana Gloria saluda. Saludos a la hermana Gloria. La hermana Kelly también. Hermana, buenas noches. A la familia Barreto, a Andresito, a Celaya también se ha unido. La familia Casas, la familia Medrano. Hermanita Patricia también, buenas noches. Tenemos a la familia Mico, la familia Ganosa. Realmente qué bueno poder ver los hermanos, o de alguna manera saludarlos también, saber de ustedes. Saludos a Orlando, Sarita. Hermano Oscar también saluda a todos los hermanos de la iglesia, de parte de la familia Ganosa Sánchez. Como dice nuestro hermano Andrés, sí, realmente se les extraña mucho. Hermano Norman, también buenas noches. A la hermana Isabel, la familia Guillena también. También a mi hermana Denise, creo que está ahí. También saludos. Hermano Américo también. Hermano Américo, buenas noches. Lizaña también está esta noche con nosotros. Hermana Mechita, también hermana, qué bueno saludarla. Aquí estamos esperando un ratito más que algunos hermanos más se puedan unir a la transmisión. También están hermanos Oswaldo, hermana Paola, hermana Maritza.
también a la familia Casas. Ahí está Christopher. También saludamos a nuestro hermano Ray Vargas. Seguro que el Señor está también estos días guardando su salud. También la hermana Anita Velorio, la familia, nuestra hermana Anita Pérez también. Buenas noches, hermana. Ok, en un minuto más empezamos. Ahí pónganse cómodos. No sé cuántos ponen su canchita, pero mejor es que pongan su Biblia por ahí, un lápiz, un papel, y vamos a tratar de ser claros también a través de este estudio, para que puedan de alguna manera estar anotando también por ahí. También saludos a nuestra hermana María Ordinola, que está saludando. Muy bien, ya saludamos a la familia, a su hermano La Chira, la hermana Tatiana está ahí, hermano Miguelito también. Saludos a la familia Briseño. Muy bien, hermanos, vamos a empezar este tiempo especial. Vamos a continuar nuestro estudio de Mateo. Realmente está siendo desafiante para nosotros poder transmitir toda esta porción bíblica a través de estos medios también. Si hay algo que a veces distrae, es ver tu rostro delante tuyo. No ves otras caras, solamente ves tu propio rostro para ver cómo está saliendo la transmisión. Y a veces como que te distrae un poco, pero ya uno se está acostumbrando. Muy bien, hermanos, vamos a empezar ahora sí, y vamos a orar en este tiempo, darle gracias al Señor. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos permites saber de la iglesia, que a pesar de que presencialmente no podemos estar juntos, pero en un espíritu hay esta misma conexión. Sabemos, Señor, de que a través también del estudio de tu palabra estamos todos juntos, juntos para poder
aprender y a través de eso también conocer cuál es tu plan para la humanidad, en este libro que estamos aprendiendo, para tu pueblo Israel. Y también de una manera muy personal, Señor, cómo nos incluyes a través de toda la historia a quienes ahora pues somos llamados tus hijos, y a través de ciertas circunstancias podemos nosotros también aplicar muchas verdades a esto, Señor. Gracias una vez más, Padre bendito, por todo este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nosotros estamos en Mateo. Esta vez vamos a estudiar el capítulo 24. Seguimos estudiando este capítulo. Recordemos siempre que este capítulo apunta a los acontecimientos finales, a lo que nosotros llamamos la gran tribulación. Si hemos estado aprendiendo hasta el capítulo 14, hemos visto tal vez algunos detalles concerniente a la gran tribulación. El pasaje que nos toca para esta noche, del versículo 15 al versículo 28, realmente es el corazón mismo de la tribulación. Es todo aquello en la cual Dios va cumpliendo sus propósitos. Recordemos que este tiempo es de juicio. El propósito es de acabar con el pecado, acabar con la maldad, que todos los enemigos que han ido en contra de Dios sean finalmente destruidos y finalmente la justicia pueda ser la que esté reinando a través de nuestro Señor. Entonces, en este capítulo y en estos versículos que nos tocan ahora, como hemos puesto ahí en el anuncio, vamos a hablar la historia del gran desolador. La historia del gran desolador. ¿A qué estamos apuntando? En estos versículos vamos a encontrar una biografía de lo que ha sido el anticristo. En el Apocalipsis va a ser conocido también como la bestia. Pero a través de este estudio, nosotros queremos ver cómo se va desarrollando esta parte de la gran tribulación, específicamente la segunda mitad de la tribulación. Espero que puedan tener sus Biblias ahí. Vamos a empezar en Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer el versículo 15. Dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bien, el versículo 15 dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. A esto apunta nuestro tema, al conocer quién es esta abominación desoladora, qué es lo que produce, cuál es la historia de este ser. Vamos a empezar nosotros en este tiempo, en primer lugar, hablando de su aparición. La historia de este gran desolador. En primer lugar, aprendemos en cuanto a su aparición. ¿Cómo es que aparece él? ¿Cómo es que él viene a la escena? Vamos a retroceder un poco y vamos a tener que ir hasta Daniel, el capítulo 9. Daniel, el capítulo 9. Y aquí se va a dar una profecía concerniente a la historia de la humanidad y al fin de los tiempos. Esto empieza en Daniel, el capítulo 9, en el versículo 24, y habla de las 70 semanas. Dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Luego de eso también dice para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
25. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro y en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hacemos una pausa antes de leer el versículo 27. Se ha presentado las 70 semanas. Dice que estas 70 semanas son semanas de años. Cada semana en realidad representa 7 años. Estamos hablando de 490 años. ¿Cómo es al cronograma? ¿Cuál es el reloj de Dios? Pues dice que empieza cuando se da la orden para reedificar la ciudad. Esto estamos hablando de la orden que se dio por Artajerjes en el año 445 a.C. Dice que desde ahí hasta el Mesías príncipe, específicamente se apunta hasta la entrada de Cristo ahí a Jerusalén, a lo que nosotros llamamos la entrada triunfal. Esto en el año 30 después de Cristo. Dice, entre estos dos acontecimientos hay primero 7 semanas y 62 semanas. En total estamos hablando de 69 semanas, o sea, 483 años. Ahora, todavía falta una semana. Y de esa semana habla el versículo 27. Pero antes de eso, dice que después que se cumplan las 69 semanas, dice se va a quitar la vida al Mesías. Es decir, nuestro Señor Jesucristo murió. Luego de esto va a venir el pueblo de un príncipe hacia el Imperio Romano. Y nosotros sabemos que en el 70 después de Cristo, ellos destruyeron Jerusalén y el templo. Pero la historia continúa. Y en el versículo 27, ahora leemos, y por otra semana, o sea, habrá otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga su consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nosotros nos hemos quedado todavía en la semana 69. Nosotros conocemos la historia, al menos hasta después de la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén en el año 70. A partir de ahí, ya como muchos lo llaman como un paréntesis, o es que en realidad dice que las devastaciones todavía van a continuar después de esa guerra que hubo en el 70 después de Cristo. Puede ser que en realidad esta guerra está continuando y los tiempos actuales hasta la venida de Cristo va a ser un tiempo de guerras. Específicamente si hablamos del pueblo de Israel, ellos están en bastante, siempre están siendo amenazados. Pasan diferentes tipos de guerras. Bueno, pero nos llama la atención ahora la última semana. Recordemos que esta semana equivale a 7 años. Ahora, en estos 7 años, el versículo 27 lo está dividiendo en 2 partes. La primera dice, se va a empezar esta semana cuando se confirme el pacto. Es decir, que esta semana está empezando, o estos 7 años van a empezar con un pacto. Este pacto será entre el anticristo y el pueblo judío y muchos más. Este mensaje va a ser un mensaje de paz. Algo que nosotros leíamos, por ejemplo, la semana pasada en Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 2, ilustra bastante de cómo va a venir el anticristo. Dice
Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir que él venía como como un poderoso militar y no era necesario de hacer guerras. Él venía, su intención era conquistar, reinar sobre todos. Pero no necesitaba una espada. De frente tuvo una corona. No necesitó una guerra para recién instaurar su reino. Porque en realidad su mensaje era un mensaje de paz y la gente le creyó. Recordemos que toda esta escena de la gran tribulación está envuelta en una crisis mundial y todos están buscando soluciones, están buscando un líder que los pueda guiar, y ahí es donde aparece el anticristo. Se presenta realmente con una carita de ángel. Bueno, en realidad con su cara externa, él es un ángel, recordemos que su padre, el diablo mismo, es un ángel de luz, y su hijo pues va a seguir la misma línea. Él va a ser un santo ahí ante los ojos de los demás. Pero a la mitad de la semana, o sea, en los 3 años y medio, pasa algo. Dice que él hace cesar el sacrificio y la ofrenda. El pacto que él había hecho básicamente era con el pueblo judío permitirles que ellos siguieran sacrificando y siguieran trayendo ofrendas. Entonces el pueblo judío encontró a alguien que iba a respaldar su religión. Pero a la mitad de la semana, él cortó todo eso. Y dice que después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Y es ahí donde nosotros encontramos abominación desoladora. ¿Pero en qué sentido se refiere de abominación? Esto creo que directamente apunta al sacrilegio, a tratar todo aquello que Dios considera santo y ha dado al pueblo de Israel como santo. Él va a corromper todo esto y va a convertirlo en algo inmoral, en algo sucio, pervertido. Hasta va a incluir la prostitución dentro de la adoración que se va a hacer dentro de este templo de adoración. Bueno, aquí estamos. Entonces, lo que nosotros tenemos en Mateo dice que cuando aparezca la gran desolación, esta abominación desoladora o destructora, entonces ahí hay que tener mucho cuidado, aún más todavía. Es ahí como aprendemos en cuanto a su aparición. Y vamos a apuntar a esta segunda parte, cuando Él muestra su verdadera cara. Hay una profecía también aquí en Daniel. Si siguen ahí en Daniel, el capítulo 11, el versículo 21, dice, Daniel 11, 21, está hablando de los reyes del sur y del norte. Los reyes del norte específicamente aquí apuntan a los que van a venir tal vez de este grupo de los Seleucidas, cuando el imperio de los griegos se dividió, recuerdan, en varias partes entre sus soldados. Pero el reino que le pertenecía a los Seleucidas, ellos van a querer gobernar todo y van a conquistar aún el reino del sur, que era pues donde está todo África, esa zona. Y ahí aparece un hombre, dice, después de muchos reyes, después de muchas sucesiones, dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, dice, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Bien, creo que es claro, ¿verdad? Esta profecía. Esto se cumplió realmente de una manera histórica en el año 167 con un personaje específico, Antíoco Epífanes, que llega a ser un tipo del anticristo.
Él llegó al templo y aquí vamos a leer algo más que hizo. Leemos por ejemplo el versículo 31, dice, ahí en Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Lo que hizo este hombre fue que en el lugar donde estaba el altar del sacrificio, él lo quitó y puso la estatua de Zeus. Él adoraba a Zeus y hizo sacrificios también. Ahora, recuerden que los judíos sacrificaban ovejas, eran animales limpios, pero este hombre, Antíoco, por ejemplo, él sacrificó cerdos, que sabemos que para los judíos era algo sucio, algo que no podía considerarse pues ni siquiera para comer. Y ellos sencillamente, este hombre agarró y cambió el culto. Es más, puso varias estatuas de diferentes dioses y convirtió pues este lugar del templo, lo convirtió en un sitio de politeísta, muchos dioses, y también había una prostitución que se hacía dentro del templo a la sombra de todos estos ídolos. ¿Cuánta abominación se convirtió el lugar que Dios había escogido como un lugar santo donde se le iba a adorar, donde iba a haber pureza, y ahora es todo abominación? Por eso se le llama la abominación desoladora. Evidentemente lo que está en Daniel 11 de Antíoco en cuanto a la historia, esta es una profecía que también apunta al anticristo. Si leo el versículo 36, Daniel 11:36 dice, y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esta palabra maravillas en realidad es una forma de groserías, insultos. Dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dice luego, versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, es decir, se creerá Dios mismo. 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Dice finalmente el 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Es decir, él buscará la adoración y buscará cómo de alguna manera beneficiar a todos aquellos quienes se rinden delante de él. Lo mismo que va a hacer el anticristo. Todos aquellos quienes se rindan delante de él, de alguna manera van a ser beneficiados engañosamente por un tiempo, hasta que venga el juicio final. Y es aquí que nosotros tenemos a este hombre en cuanto a la historia. Pero sabemos que esta profecía está apuntando al anticristo, y para ello vamos a leer Apocalipsis. En Apocalipsis, el capítulo clave para poder entender la obra del anticristo es el capítulo 13. Se puede decir que dentro del juicio de Dios, el capítulos 6 al 11 apuntan a la primera mitad de la semana de la gran tribulación, o sea, 3 años y medio, y a partir del capítulo 12, más o menos hasta el capítulo 18, está hablando de la segunda mitad de la tribulación, en la cual pues Satanás se muestra cómo es, el anticristo se muestra cómo es, y hacen todo lo que está
en su capacidad para tratar de destruir al pueblo de Israel y a todos los creyentes que hay en ese día. El capítulo 12, por ejemplo, habla del dragón, la mujer y el dragón. Ahora, la mujer representa a Israel y el dragón representa a Satanás. Pero concentrándonos en el capítulo 13, leamos qué es lo que hace este hombre. Dice, estamos en el capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El mar representa la humanidad, y dentro de la humanidad, dice, sale una bestia. Esta bestia representa al anticristo. Dice que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, insultante. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Mire, el oso, el león, el leopardo hablan de fiereza. Entonces, esa característica feroz va a tener el anticristo, con ganas sencillamente de devorar todo lo que está adelante suyo. Y el versículo 2 al final dice: y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Es decir, Satanás. Todo lo que tiene Satanás se lo concede. El anticristo es como su hijo, su elegido, al cual le va a dar toda su autoridad para que él haga lo que Satanás también quiere hacer: acabar con el pueblo de Israel y acabar con todos los creyentes que están siendo salvados en el día de la gran tribulación. Este pasaje también hace una referencia a lo que dice segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2, segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 3 y 4 dice, segunda a los Tesalonicenses 2, 3 y 4: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, esto está hablando de los tiempos finales del día del Señor, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, miren, esta es la referencia de la abominación. Es decir, él va con todo lo que Dios ama, toma lo que Dios ama y finalmente lo destruye, lo corrompe, y al final él mismo se hace pasar por Dios. Es una gran, creo que esto es claro en cuanto a quién será el anticristo, en cuanto a su aparición, cómo será, qué hará. Para muchos en aquellos días va a ser engañoso, pero como dice Mateo, realmente el que está leyendo esto, que entienda. En esos días del juicio final aparece, va a haber muchos creyentes, y ellos pues también tienen que estar atentos a todo lo que está pasando y saber específicamente cuándo se va a dar también la aparición del anticristo, y luego cómo ellos van a tener que escapar en aquel tiempo de desolación. Muy bien, hasta aquí hemos aprendido en cuanto a la aparición de este desolador, cómo él aparece. Ahora vamos a seguir leyendo, y en segundo lugar, ahora vamos a aprender de su desolación.
En primer lugar, su aparición. Segundo lugar, su desolación, o qué es lo que Él va a hacer. Esta vez va a apuntar al pueblo. ¿Qué va a hacer con el pueblo? En el punto anterior hemos visto por qué se le llama la abominación desoladora. Es todo lo que Él hizo para tratar de ir contra Dios. Pero en este segundo punto vamos a ver todo lo que Él va a tratar de hacer, pero que apunta al pueblo judío y a los creyentes de esos tiempos. Dice, ahora, en el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Antes de esto, aquí desde el versículo 16 hasta el versículo 20, se va a dar varias circunstancias en las cuales las personas van a estar en esos días y qué sugerencias se está dando, cómo puede ser su huida, algunas recomendaciones para que fácilmente puedan escapar. Pero primero leamos Apocalipsis otra vez. Vamos a Apocalipsis. Vamos a leer un poco de la obra de Satanás primero. Apocalipsis capítulo 12. Todo el capítulo 12 habla de cómo el dragón, Satanás, se quiere comer a la mujer, que es el pueblo de Israel. Pero solo leemos a partir del versículo 13, dice, y cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Recuerden que Satanás estaba en el cielo, fue luego arrojado, no específicamente a la tierra, sino él está como en un lugar, dice, está rodeando a la tierra. Y él más tiene acceso a Dios, como lo aprendemos en Job. Pero ahora Satanás tiene un juicio más. Es arrojado a la tierra mismo. Y lo que va a hacer, dice, es perseguir al pueblo de Israel, que ha dado a luz al hijo varón. Este hijo varón hace referencia a Jesucristo, porque Jesucristo nació del pueblo de Israel. Entonces, Satanás va a querer acabar con este pueblo. Dice el versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. De una manera tal vez ilustrativa, hablando de que se le pueda dar una forma de poder escapar, dice luego, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto en Daniel y aquí en Apocalipsis hace la referencia a los 3 años y medio que dura esta segunda parte de la tribulación. Dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto habla de que Satanás va a enviar a todo un ejército detrás del pueblo de Israel para acabarlos y todos los creyentes que se pueden reunir junto a ellos. Pero va a venir, dice, como un terremoto, que la tierra se va a abrir y la tierra se va a tragar a estos. Dios está ayudando a librar a la mujer. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, de alguna manera, un remanente del pueblo judío ha sido reservado, va a ser guardado y Dios mismo los va a sustentar. Pero hay otra cantidad de creyentes que están dispersos por todos lados. Entonces Satanás va a ir detrás de ellos y va a tratar de como sea destruirlos. Eso en el capítulo 12. En el capítulo 13 aparece la bestia ahí. Y miren lo que dice de esta bestia en el versículo 5 y 6, otra vez repasando esto.
También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses es 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Terrible, tenía una bocota este ser. Y luego dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto nos llama la atención. Algo que también versículo 10 podemos leer, dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, que él tiene o recibe toda la libertad de no solamente atribular a los creyentes de ese tiempo, sino matarlos. Recordemos la historia de Job, cuando Satanás fue delante de Dios y él pues sugirió acabar con todo lo que él tenía. Dios le dijo algo específico. Dios le dice a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, que haga lo que quiera hacer, pero que no lo mate, que guarde su vida. Entonces Satanás vino, le quitó sus posesiones, le quitó su familia, aún le quitó su salud, pero no lo mató. En esta situación, en esta clase de pruebas que van a pasar ahora, va a ir a ese siguiente nivel. A estos hombres les van a quitar todos, les van a quitar su familia, les van a quitar sus posesiones, y finalmente a muchos de ellos, a un gran número, les van a quitar la vida. Cientos y cientos de personas van a morir en ese día por la forma en la cual el anticristo va a tratar de acabar con todos ellos. Recordemos que lo que Satanás siempre hace eso, ¿verdad? Él siempre quiere matar, destruir. Él quiere acabar con todo. Entonces Satanás se le ha dado, y al anticristo se le han dado la libertad de ir y hacer todo lo que ellos quieren. Van a tratar de atrapar a todos los posibles creyentes y tratar de destruirlos. Y es donde se da el consejo aquí en Mateo, el capítulo 24, volviendo a Mateo, el capítulo 24. El versículo 16, y ahí se da la sugerencia. Dice, entonces, ya que sabemos que va a pasar eso, dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Lo primero que va a pasar cuando para empezar todo este tiempo de persecución es que Satanás o al anticristo se va a quitar su máscara. De hablar de paz y estos temas, ahora de frente se va a mostrar en sus verdaderas características. Y lo primero que va a hacer es tergiversar y destruir el culto a Dios. Entonces se le está diciendo al pueblo, cuando ustedes ven a este perverso, a esta desolación que está en el lugar santo, inmediatamente lo que ustedes tienen que hacer es lo que está aquí en 16. Dice, si están ustedes en Judea, huyan a los montes, huyan a las montañas, escápense, porque va a venir detrás de ustedes. Es una historia parecida cuando en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Gedeón específicamente, recuerdan que los madianitas se habían venido y estaban arrasando con todo. Gedeón y todo su pueblo lo que hacían era esconderse ahí en las cuevas. De esa manera eran guardados. A ellos se les está diciendo, escápense, huyan. El 17, otra sugerencia, algo que tienen que hacer ellos, dice el 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
es decir, el que está arriba, no pierda tiempo en buscar algo de su casa, algo que posee, algo que valora, para tomarlo y recién esconderse. Es una forma de decir que haya un desprendimiento de todo lo material. No es tiempo de pensar ahorita en algo material. Sencillamente tienes que huir. Es como un incendio. Cuando hay un incendio, bueno, al menos creo que la mayoría de las personas lo primero que está pensando es salir de ese lugar. Aunque sí conocemos o hemos escuchado de algunos que cuando hay un incendio están pensando, uy, en mi televisor, en mi computadora, mi celular. Están pensando ahí qué es lo que pueden encontrar en casa y rescatar antes de poder salir. Pero la sugerencia aquí es, no entres a la casa, no saques nada de lo que hay ahí, sencillamente huye, sal de la casa. El versículo 18, otra sugerencia necesaria que debe ser hecha inmediatamente, dice: y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Posiblemente está hablando de alguien que está en los trabajos de los campos, como la agricultura. Normalmente cuando uno hace este trabajo, se desprende de lo que tiene encima, como su capa, lo deja a un costado y empieza pues a trabajar. Y está diciendo que cuando venga esto, no pienses en ir a recoger tu capa. Ahora la capa para los judíos representa siempre protección, de alguna manera resguardo, un poco de seguridad, porque los judíos, vayan donde vayan, si algo van a llevar siempre es su capa. Era su cama, podían descansar un rato ahí. Entonces no estés preocupado en estas situaciones, dice. No sabemos qué va a pasar, no busques un cubierto, una chompa, algo. Sencillamente huye. Habla de la intensidad de la persecución que se está dando. El versículo 19 dice: mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Terrible situación. Tener que huir de ser perseguidos y estar embarazadas, o de alguna manera tener hijos pequeños. Va a ser lamentable ese tiempo para aquellas personas. Si ahora en estos días también ha sido difícil, ¿verdad? No sé si se han enterado de que ha habido 2 nuevos nacimientos en esta cuarentena dentro de nuestra iglesia. El primer nacimiento todavía no había toque de queda, lo que nosotros llamamos, pero el segundo nacimiento fue en medio de un toque de queda. La hermana tenía que ver cómo podía salir de casa. Gracias a Dios hubo ayuda de la policía, diferentes formas en las cuales Dios vio o los hermanos vieron la mano de Dios. Pero es difícil, ¿verdad? En situaciones como así, pensar en dar a luz, que están embarazadas, o en situaciones ahora que la situación está difícil, tener hijos pequeños, ver cómo los vamos a proteger, es difícil. Imagínense ahora que la persecución está ahí detrás de uno y uno puede tener o estar embarazado o tener hijos. Va a ser bien difícil. Por eso el pasaje dice ay. Es un ay de lamento realmente. El versículo 20 dice luego: orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora imagínense que esa persecución todavía sea en invierno, cuando está todo frío, no haya nada con que cubrirse. Cuán terrible puede ser eso. Y tampoco dice en día de reposo. Hace la referencia un poco a la costumbre que tienen los judíos en cuanto al día de reposo. Y había llegado un punto en el cual el día de reposo había sido tan restringido que estaba prohibido aún dar ciertos pasos. Y hasta podríamos hablar de que había obstáculos para que la gente pudiera salir o caminar.
en el día de reposo. El propio pueblo judío ponía esto para que nadie caminase. Es como ahora el toque de queda, ¿no? Que para salir, si vas a salir no puedes salir en la noche. Y si vas a salir, sería bien difícil. Tu banderita blanca y otras medidas que se tiene que tomar. Es algo parecido, ¿no? Es un momento difícil. Y eso haciendo referencia a cómo va a ser aquel día, el día de reposo. Pero el versículo dice, orad. Dice el versículo 20, orad. Este es un mandato que se concluye en estas sugerencias que se están dando. Que oren. Si los creyentes van a estar en ese día, cualquier situación pueda mostrarse, todo va a estar protegido si ellos van a estar en oración. Ellos van a encontrar seguridad si es que están en oración. Y para que a través de ello también Dios pueda seguir mostrando su gracia y misericordia para estas personas quienes viven en estos tiempos. Bien, luego continúa el versículo 21, después de dar estas sugerencias, y dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos que hacen la referencia a que este día va a ser, o no tiene igual dentro de la historia, ni la va a tener después. Va a ser un día de gran tribulación, realmente como nunca. Recordemos que Dios acá va a acabar con el pecado y lo va a hacer radicalmente. Los profetas mayores hablaron de esto. Voy a leer Isaías el capítulo 13. Isaías el capítulo 13, el versículo 6 al 9 dice. Isaías 13, 6 al 9. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Es un día terrible. Este lo conocemos como el día de Jehová, el día del Señor, así es presentado en el Antiguo Testamento. Terrible, lleno de iras. Realmente va a haber una devastación total. El propósito es acabar con el pecado. También, Daniel, Ezequiel hablan de esto, pero para avanzar un poco más, leo a un profeta menor, a Amós, el capítulo 5, Amós, el capítulo 5, versículo 18-19, dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, y como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Este pasaje tiene la peculiaridad, ¿no?, de que la gente se está escapando del día de Jehová. Y pone la ilustración, dice, se quiere escapar del oso, y cuando ha conseguido escaparse del león, se encuentra con el oso. ¿Qué remedio? Como dicen, ha saltado de la olla para caer al sartén. Y dice, y si escapa del oso,
y ahora llega a la casa y supuestamente está seguro en la casa, le muerde una culebra. Al final es terrible porque vaya donde vaya, solamente va a haber muerte y destrucción. También en el Nuevo Testamento se habla de esto, pero avanzando un poco más, recordemos esta gran tribulación. Dice como no ha habido y como no va a haber. Cada vez que el Señor ha querido acabar con el pecado, ha mandado un juicio. A través de toda la historia ha habido un montón de juicios, y los juicios siempre apuntan hacia el pecado. Siendo un poco más práctico a la realidad que estamos viviendo, esta situación, podríamos decir, tiene varios propósitos. Tiene propósitos para el creyente, como el de seguir confiando en el Señor, seguir afirmando nuestra fe en Él. También hay propósitos para la iglesia, que es lo que el Señor está queriendo a través de toda esta situación para su iglesia. Seguro que después de esto, de alguna manera, va a traer un avivamiento al cristianismo. También ahora muchos más van a ponerse a trabajar un poco más en este tiempo. Pero cuando se trata de la humanidad, siempre que hay un juicio, recordemos esto, siempre que hay pestes o terremotos o guerras, cualquiera de estas cosas que está relacionada con un mundo incrédulo es de juicio. El juicio tiene el propósito de mostrar porciones de alguna manera decirlo, de la ira de Dios, con el propósito de traer a la gente al arrepentimiento. Ya, toda situación que conlleva crisis mundial es parte del juicio de Dios para la humanidad. Estamos hablando del mundo sin Cristo. Mientras que para el creyente siempre es al contrario, es confiar, seguir confiando en el Señor. Pero el Señor siempre ha enviado esos juicios. En el Antiguo Testamento lo ha hecho con su pueblo Israel, ha enviado el juicio del cautiverio, luego de la destrucción también por Tito en el año 70 después de Cristo. Y esto, cada vez que Dios ha querido de alguna manera restringir el pecado, acabar con el pecado, envía algo, un juicio. Imagínense, si ha hecho cosas muy difíciles para la humanidad, ha hecho cosas, por así decirlo, terribles para la humanidad. Ahora que finalmente se ha determinado acabar con el pecado, definitivamente ya este es el punto final de la maldad, entonces ¿cuánto juicio va a traer Dios va a traer sobre este mundo? Estamos hablando de un juicio terrible, realmente, como aquí se está mencionando en estos pasajes. Estos días, pues, como leo a Samuel Pérez Millos, como escribe, dice: Dios hará manifiesta su ira a todos los moradores de la tierra. Será un tiempo de ira intensa, de juicio divino, de indignación de Dios a causa del pecado de los hombres, de angustia intensa, de destrucción como nunca antes, tiempo de tinieblas, de trastorno, de castigo. El tiempo que anuncia Jesús será de angustia, porque la ira que desciende sobre el mundo procede de Dios. Será para probar a los moradores con juicios de los sellos, las trompetas y las copas. La Biblia la llama la gran tribulación. De esa tribulación es la que ahora nosotros estamos hablando. Y todo esto va a tener un instrumento, y ese instrumento, pues aquí estamos viendo cómo Satanás ahora también está tratando de perseguir al pueblo de Dios, acabar también con el pueblo de Dios. Pero lo que él está haciendo realmente va a tener un límite, y el versículo 22 nos dice: y si aquellos días no fuese acortados,
nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El tiempo señalado para la gran tribulación de estos 7 años y los 3 años y medio finales, que serán pues la gran tribulación, el momento difícil, Dios lo ha determinado también de que tenga un tiempo. Dice por causa de los escogidos. En primer lugar apunta pues a los judíos, a quien se le llama siempre en la Biblia los escogidos de Dios, pero también seguro que hace referencia a los creyentes de aquellos tiempos. Y dice, si esto no parase, se acabaría con todos ellos. Pero el plan de Dios no incluye pues acabar con todos. Él va a dejar todavía un momento muchas personas vivas, tantos creyentes como incrédulos. Todavía van a quedar muchos vivos. Pero el propósito de Dios es seguir cuidando de su remanente, de su pueblo. Y esto estamos hablando de que Dios va a seguir todavía trabajando con el pueblo de Israel. Como dice Romanos el capítulo 11, que es una buena referencia para hablar de la oportunidad que Dios sigue dando al pueblo de Israel en esos días. Dice, y Romanos capítulo 11, el versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Esto le está diciendo pues a los gentiles que son creyentes, ¿no? Que muchos de ellos pudieran creerse mejores que los judíos. Dice, no seáis arrogantes. Dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. ¿De qué está hablando aquí? Sabemos del endurecimiento de Israel. Desde que vino Cristo mostró esta dureza en sus corazones, no creyeron al Mesías y hasta el día de hoy está en esa misma situación. Estamos hablando como nación, ¿verdad? Aunque sabemos que hay muchos judíos que han venido a Cristo. Pero ellos mayormente son considerados como la iglesia. Los judíos que creen en este tiempo son considerados la iglesia. Pero estamos hablando de cómo Dios está trabajando con el pueblo judío en general. Dice, por ahora son duros, pero eso también tiene por un tiempo. Esto va a ser hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Recordemos que cuando el pueblo judío empezó su dureza, Dios continuó con su plan y ahora va a incluir a los gentiles, a nosotros, dentro de, como trabajo. Y este trabajo está continuando el día de hoy con nosotros. Somos su iglesia, somos los gentiles que hemos venido también a la salvación y Dios está teniendo. Cuando ya todos los creyentes lleguen a un punto, y esto seguro pues va a terminar para el creyente también en este mundo con el arrebatamiento, ahí entonces Dios, que estuvo trabajando ahora con la iglesia, otra vez vuelve sus ojos a su pueblo Israel como nación y va a seguir ahora trabajando en ellos, y este tiempo va a servir para que el pueblo judío ahora finalmente pueda ser conocido como el pueblo de Dios a través de todo a través de un remanente que va a creer en el Señor Jesucristo. Evidentemente en esos días habrá muchos judíos que todavía siguen duros en su corazón, no van a creer. Pero estamos hablando de un remanente fiel que va a creer en el Señor. Ellos estarán vivos y ellos serán conocidos como la nación ahora de Dios, la nación de Israel, este remanente como su nación, que ahora son salvados. Ellos van a representar a todo Israel como los salvados de Dios. Entonces, en ese tiempo de la tribulación, ellos van a continuar vivos y ellos van a tener el privilegio de ver la venida de Cristo, como cuando Él baja con su iglesia, con los redimidos del Antiguo Testamento, con todos los mártires que han muerto ahí pues en la gran tribulación, todos ellos ahí viniendo en gloria. Realmente va a ser un tiempo muy, muy, muy especial.
Pero dice, volviendo a nuestro pasaje, en Mateo, el capítulo 24, estamos en el versículo 22. Entonces, por causa de los escogidos, este día de sufrimiento es acortado, termina. Tiene 3 años y medio señalados y no va a pasar de ese tiempo. Bien, un poco de aplicación para nosotros ahora. Nosotros como creyentes también vamos a sufrir. Vamos a pasar persecución. Aunque no se nota, se dice que la humanidad, el pueblo de los creyentes en estos tiempos, en este siglo final, en el cual estamos viviendo, está pasando la mayor persecución como nunca antes se había dado. Es decir, hay una persecución total por el cristianismo, por los creyentes. En nuestra realidad, aquí en nuestro país, puede tal vez no verse mucho, tal vez más hay una persecución intelectual, algo así. Pero hay otros países donde realmente los cristianos están sufriendo y ahorita mismo lo están pasando muy mal. Pero leo un pasaje en Romanos, el capítulo 8. Este pasaje que nosotros conocemos por el famoso versículo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dice a Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Este no es un versículo que está diciendo que el creyente no va a pasar ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni esas cosas. No, más bien está afirmando que el creyente sí va a pasar tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro y espada. Pero lo que está diciendo es que todas estas cosas, o ninguna de estas cosas, nos van a separar del amor de Dios. Esa es una gran verdad. El creyente va a sufrir, va a pasar momentos difíciles. No prometemos de que todo el tiempo tendremos comida, de que nunca sufriremos algún peligro. No prometemos de que nadie nos será condenado. Va a pasar esto, pero de todo eso seremos guardados por el amor de Dios. Bien, vamos avanzando, estamos avanzando bien. Falta un poco más. Estamos en Mateo, el capítulo 24. Estamos aprendiendo la historia del gran desolador. Hemos visto su aparición, cómo él viene a la escena. Hemos visto su desolación, todo lo que él va a hacer, todo el caos mundial que va a suceder y cómo va a ir detrás de los escogidos de Dios. Y ahora vamos a ver un punto más. Vamos a ver su usurpación. ¿Por qué le llamamos anticristo? Bueno, es lo contrario a Cristo. Pero en realidad él mismo va a querer asumir un papel que la profecía habla. Recordemos que Cristo significa el Mesías. El Cristo, el Mesías. Es un término que el pueblo de Israel está esperando. Ellos, los que todavía siguen endurecidos en su corazón, siguen esperando el Mesías. O un Mesías político y militar, por así decirlo. Político y militar. Que iba a vencer a todos los enemigos, iba a restaurar al pueblo de Israel como otra nación y la iba a levantar. ¿Ok? Entonces, este anticristo va a tener estas características. Va a ser un militar, va a ser un hombre valeroso, que dice que habla mucho y muchos le van a creer. Entonces, es un usurpador.
Y aquí empezamos en el versículo 23. Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijere, mirad, está en el desierto, no os salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Ahora aparece pues esta característica del anticristo. Cómo él quiere usurpar este papel. Bueno, en realidad ya lo está logrando. Porque desde el momento que hace su aparición, recuerden que esta tribulación, la gran tribulación, empieza con el anticristo firmando un pacto con el pueblo de Israel. Ahí es donde empieza el reloj a correr los 7 años. Esta es una promesa de paz, es una promesa que finalmente pues ha sido creída por los judíos y por muchos otros, las naciones, los reyes han creído en él. Todos se están uniendo para poder gobernar junto a él, al anticristo. Así es que él se aparece. Este pasaje también una vez más nos lleva a Apocalipsis, el capítulo 13. Y vamos a ver un poco más del anticristo. ¿Qué es lo que él sigue haciendo? Apocalipsis 13. Recordemos, ahí está en su carácter de bestia. Dice, por ejemplo, ¿cómo aparece ahí? Algunos versículos que no hemos leído. Dice el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Mira, es una usurpación o es un engaño de la resurrección. Dice que tiene una herida en la cabeza, una herida de muerte. Posiblemente se va a hacer ahí al muerto. Y de repente, supuestamente va a resucitar. Y toda la gente, wow, sí, él es el Mesías prometido, él tiene el poder para resucitar. Y la gente le va a creer. Leamos el versículo 8. Dice, Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora también usurpa a Cristo en adoración. Él busca adoración para sí mismo. Ahora, recuerden que los reyes siempre envían su emisario, su mensajero. Nuestro Señor Jesucristo tuvo su mensajero. Recordamos, era Juan el Bautista, el heraldo del Mesías. Este anticristo también va a tener su propio mensajero, su propio Elías prometido ahí pues en el Antiguo Testamento, pero es un falso también. Dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Lo que está haciendo este hombre presentado aquí como una segunda bestia es el falso profeta, el que se va a levantar para traer a todo el mundo
a los pies del anticristo. Les va a decir, miren, ahí está el anticristo, miren, aquí viene. Pero la profecía o el mandato de Mateo es, no le creáis. Él sencillamente es un falso. Desde este punto nosotros podemos ver algo más. Miren en el versículo Apocalipsis 13, 16, en esta usurpación, dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la mancha o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Él también va a tener su propio sello. Recordemos, nuestro Señor también tiene su sello, es el Espíritu Santo. El anticristo también va a tener su propio sello, el 666. Estamos hablando de cómo es presentado el Mesías, o mejor dicho, cómo es lo que los judíos esperan ver de un Mesías. ¿Por qué al Señor Jesucristo no le creyeron? Porque cuando vino nuestro Señor, Él se presentó manso, humilde, que no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando entró a la entrada, en su entrada triunfal, vino en un pollino. O sea, se vio mucha humildad. Fue realmente algo diferente a lo que los judíos pensaban al Mesías. Alguien político, un ser militar, un ser fuerte, valeroso, un caudillo que iba a traer al pueblo de Israel adelante. Pero como a Jesucristo no le vieron así, entonces, bueno, Él no es sencillamente. Pero ahora se presenta alguien. Y este alguien, sí, tiene poder para resucitar y todos lo ven, todo el mundo lo va a ver su falsa resurrección. Este ser tiene adoración. También tiene como todos los reyes y como la profecía dice, va a tener su heraldo. Y ahora también, como los emperadores, tiene su sello. Entonces, tiene todas las características supuestamente de ser el Mesías prometido. Pero en realidad, pues, es un falso que ha venido con engaño al pueblo de Dios. Y ahora, pues, sencillamente Él va a tomar un lugar que no le corresponde hasta que venga su juicio. Muy bien. Hasta aquí recordamos estos 3 puntos en cuanto a la historia del gran desolador. Vimos su aparición, cómo es que viene a la escena. Vimos su desolación, todo lo que Él hace. Estamos viendo su usurpación. Y ahora, para terminar, vamos a ver su consumación, la historia del fin de sus días. Cómo es que termina realmente sus días. Leamos Mateo el capítulo 14, capítulo 24, estamos en Mateo el 24. Y vamos a leer el versículo 27 y 28. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, o hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ha llegado el final. El anticristo hace lo que quiere, pero ahora ha venido el que lo va a juzgar. Aparece nuestro Señor Jesucristo. Y su aparición, dice, será como un relámpago que sale del oriente, un lado, y se va hasta el otro lado. Así de visible va a ser. Todo el mundo en ese tiempo lo va a ver. Ahora, ¿cómo será eso? Que todo el mundo pues va a poder ver al Señor. Bueno, lo más probable que se refiere pues a cómo la ciencia aumenta y también cómo a la vez mucha gente de muchos lugares
puede estar viendo un solo acontecimiento a la misma vez. Pero el tema aquí es que Él está viniendo a traer juicio. Dice, está viniendo, así es la venida del Hijo del Hombre, y hace la referencia una vez más, el Hijo del Hombre. Es una referencia al Mesías verdadero, al verdadero hombre prometido, aquel que va a cumplir con todo lo que la palabra de Dios dice concerniente al Mesías, cómo debe ser. Pero esta vez ya no está viniendo de una manera humilde, tal vez sencillamente no descubriéndose totalmente, sino de manera sencilla, algunos. Pero esta vez se va a venir a todos y todo el mundo lo va a ver. Para esto tenemos que leer Apocalipsis, el capítulo 19, y ahí se habla de la venida del Señor. Este pasaje de que de un lado, de que es como el relámpago, no se refiere al arrebatamiento, no es una referencia por si acaso, nadie puede entender de que es una referencia al arrebatamiento. Cuando el Señor viene en las nubes, nadie lo va a ver, a excepción de su iglesia, quienes son arrebatados a Él, son llevados hacia Él. Pero ahora, sí, todos lo van a ver, creyentes, incrédulos, todos los van a ver. Y aquí está. En el capítulo Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 11, dice: Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Recuerdan que la primera vez que el Señor vino en su entrada triunfal entró en un pollino, pues ahora está entrando en un caballo blanco. Cuando los emperadores venían después de una guerra, de la conquista de una guerra, ellos tenían la costumbre de entrar en un caballo blanco como símbolo de victoria. Y aquí está viniendo el Señor. Dice el versículo 12: Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esto haciendo referencia a que nuestro Señor tuvo que primero pasar la cruz antes de ser glorificado. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios, es decir, la forma visible de Dios mismo, de la deidad misma, y está siendo mostrada. Y los ejércitos celestiales, ahora en este ejército incluyen pues ángeles, creyentes, todos aquellos quienes están descendiendo a la tierra junto al Señor. Dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, símbolos de victoria. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, viene en juicio, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, aquí está viniendo el Señor. Él va a enfrentarse al anticristo y a todo su ejército. El anticristo va a tener pues a todo el poder que él tiene, a todos sus seguidores, todos los reyes de la tierra que van a seguir al anticristo, van a ir en contra de Cristo, y aún más todos los incrédulos, todas aquellas personas quienes, a pesar de ver toda la situación, sin embargo ellos querían o seguían al anticristo, ellos son enfrentados aquí al Señor. Pero tampoco no es que va a haber una batalla, no es que va a haber peleas, sino sencillamente el Señor dice, con la espada de su boca, está hablando pues sencillamente con su autoridad, va a impartir un juicio, y con el resplandor de su gloria misma va a causar en ellos tal efecto que todos ellos van a caer muertos delante del Señor. Ahora, así será la venida del Señor. Estamos hablando, después de la tribulación, el Señor está descendiendo en toda su gloria y se va a enfrentar.
esa guerra que la Biblia llama pues el Armagedón, que en Apocalipsis 16:16 es mencionada. Dice, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta es la famosa batalla de Armagedón que aquí se da. Pero el pasaje de Mateo nos lleva a seguir leyendo un poco más. Aquí Apocalipsis, el capítulo 19, y dice el versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Tengamos cuidado con esta cena. Esta es una cena especial para las aves, dice. Dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí está lo que hemos leído en Mateo, en el capítulo 24 al final. El versículo 27 dice que el Señor viene. Ahora entendemos de que Él viene en primer lugar en juicio. Va a enfrentar al anticristo, al falso profeta y a todas las naciones, a los reyes que se han unido para venir contra el Señor. El Señor en su gloria sencillamente acaba con todos ellos. Y todos estos hombres, estos reyes, príncipes, de todos estos ejércitos que mueren, hace referencia en el versículo 28, en Mateo 24:28, dice, porque donde quiere que estuviere cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Recordemos que las águilas, al igual que otras aves, son carroñeras, comen carne. Y aquí habrá también, así como los buitres, rondando por tanto festín que van a tener de tanta muerte. Aquí está el final del ejército del anticristo. Y también hemos leído que el anticristo y el falso profeta son condenados a pasar la eternidad en el infierno. Es aquí donde se acaba. No solamente Apocalipsis habla de esto, sino ya como terminando este tema, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y 9, 2 Tesalonicenses 2, lo dice claramente ahí, la misma idea. 2, 8 y 9 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, este es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí es el final de Satanás. Hemos aprendido en este pasaje bíblico la historia del gran desolador. Vemos cómo él aparece, cómo viene a la escena, luego cómo también es su desolación hacia el pueblo judío y de los creyentes, también cómo usurpa el papel de Cristo y finalmente su consumación. Realmente el papel que tiene el anticristo es el mismo que tiene a Satanás, su padre. Y voy a leer lo que dice Juan, el capítulo 10, para terminar. Juan 10, el capítulo 10, versículos 10 también. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás, su hijo, el anticristo, y aún su profeta, el falso profeta,
Su única intención es hurtar, matar y destruir. Acabar con todo lo que Dios ha creado. Pero la porción bíblica sigue y dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mientras que tenemos por un lado alguien feroz tratando de acabar con las ovejas, por otro lado tenemos al buen pastor que va a cuidar de sus ovejas por más que haya tormenta, crisis, hambrunas, necesidades. El buen pastor siempre va a estar cuidando de sus ovejas. Si hay un lugar que en medio de la crisis nosotros podemos estar seguros, es estar cerca del buen pastor. Lejos de ahí solamente hay alguien tratando de destruir, tratando de acabar con todo lo que es bueno y acabando con nosotros. No nos alejemos del buen pastor. En estos tiempos acerquémonos aún más a nuestro buen pastor y ahí vamos a estar seguros. Con esto estamos terminando nuestro estudio de hoy y vamos a dar gracias al Señor. Y no se vayan porque tengo un saludo de parte del pastor Osvaldo Amico antes de poder cortar la señal ahora. Pero vamos a orar primero. Dios bueno, la historia pues está marcada siempre de juicios y todavía hay un juicio venidero sobre el pecado, sobre la maldad de este mundo que tiene sus días contados dentro de tu calendario. Mientras estemos aquí, Señor, gracias porque sabemos a quién hemos venido, hay paz en nuestros corazones cuando estamos cerca del buen pastor. Y gracias una vez más, Señor, porque en ti tenemos seguridad. Ayúdanos realmente a poder saber cuál también es nuestro caminar o en qué dirección estamos yendo y eso pueda traer seguridad también a nuestras vidas. Pedimos para que esta crisis de alguna manera haga que mucha gente se pueda arrepentir y no tenga que sufrir más juicios tuyos, Señor. Gracias una vez más. Pedimos por la salvación de nuestra familia, de nuestros vecinos, de aquellas personas que nos conocemos y que sabemos de que si no creen en ti, Señor, también tu ira vendrá sobre ellos. Pero también pedimos por los creyentes que en este tiempo están pasando ciertos momentos difíciles, que tengan su confianza plena en ti, Señor. Gracias una vez más. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. De parte del pastor Osvaldo, en primer lugar, él manda saludos a toda la iglesia. Da gracias a todos por estar orando por él. Realmente le pregunté qué es lo que quería que les dijese. Entonces, él con estas palabras, ¿no?, me dijo, dale gracias a la iglesia por todos aquellos quienes han estado orando por mí, porque el poder de Dios ha sido mostrado en mi salud, porque si no hubiera sido tal vez por esto, ahora no estaría con ustedes, porque la enfermedad fue grave, ha llegado realmente a ser la mano del Señor quien lo ha mantenido con vida, y ahora, por la gracia de Dios, se está recuperando para que nuevamente, como él mismo dice, pueda entrar a tallar. Es decir, para que él mismo pueda nuevamente estar con nosotros y seguir trabajando en la obra de nuestro buen Señor. Manda saludos a todos. Sigamos orando por nuestro pastor. Él todavía va a seguir un tiempo más en descanso. Y todas las oraciones que la iglesia puede hacer realmente son escuchadas también. Se puede comprender como una realidad la forma que Dios obra cuando la iglesia está orando. Sigamos orando por nuestro pastor. Y una vez más, hermanos, gracias por este tiempo. Sigamos en contacto, las diferentes actividades que nosotros tenemos vía Facebook
Y una vez más, saludos a todos los hermanos, a varios de ellos quienes no hemos podido saludar, pero gracias por estar con nosotros. Una vez más, saludos a todos. Adiós.